Aleluya, Jesús. Jesús vive, Jesús es verdadero, Jesús es real, Él es el testigo fiel y verdadero. Y estamos nuevamente aquí trayendo una enseñanza bíblica para todos ustedes. En esta ocasión, algo que habíamos prometido ya hace un tiempo y en el fin de semana de los cultos, lo habíamos mencionado que íbamos a terminar la enseñanza El Tribunal de la Lengua, la parte 2, alabado sea el nombre del Señor, que tiene como subtítulo Haz de tu boca una fuente de vida. De la misma forma que nuestra boca, nuestro lenguaje puede no ser una fuente de vida y ser una fuente donde maldigamos a alguien y produzcamos muerte. Habíamos mencionado que el verso clave de esta enseñanza es Proverbios 18, 21. Alabado sea el nombre del Señor. El que ama la lengua comerá de sus frutos. Ella tiene poder sobre la vida y la muerte. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Entendíamos que es el amar, el hablar. Los que aman correctamente el hablar van a tener un buen fruto. Los que aman incorrectamente el hablar van a tener un mal fruto. Y mencionábamos que hablar ya no es solamente hablar. La lengua, lo que significa este versículo bíblico y otros versos bíblicos que estudiamos y que estudiaremos, muerte y poder están en poder de la lengua. Entendemos que ya a nuestro nivel de diálogo y nuestro nivel de comunicación no solamente es el lenguaje hablado, los símbolos que emitimos, ¿verdad?, al hablar, que son entendibles, inteligibles por la persona que nos rodea, sino que lo que escribimos when we type en el celular o en algún otro lugar, cuando incluso pintamos un mural, los tatuajes que las personas se hacen, son declaraciones que pueden traer vida o muerte. Lo que posteamos, y mencionaba no solamente fotos, hay fotos terribles que ponemos, ¿verdad?, de cosas rarísimas y extrañas. Los emojis que pueden estar básicamente mandando a alguien váyase al infierno con un emoji, posiblemente están diciendo, y eso puede ser una palabra que traiga mucho dolor a la gente. Cuando cantamos, cuando danzamos, que sabemos que hay una expresión, un mensaje, hay un lenguaje que se está dando, nuestra firma, nuestra rúbrica, como decía la pastora, nuestra afirmación de alguna cosa, pues es un lenguaje que está dentro de la expresión del Proverbios que hemos leído. Muerte y vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán sus frutos. En cada momento muchas cosas están en juego cada vez que hablamos. Habíamos mencionado que hay palabra de Dios que fue desatada para crear la naturaleza y que el poder del lenguaje, el poder de la palabra está implícito en la creación, y en Génesis se nos habla del poder del hablar, que Dios lo tiene y lo delegó también a su creación. Y de hecho, pues mencionamos que la naturaleza tiene un lenguaje de alabanza al Señor. La flora, la fauna se comunica de alguna forma. Todo lo que emite un sonido, todo lo que tiene vida, tiene una forma particular de hablar y de dar lenguaje. Es el hombre el que ha dañado la armonía de la naturaleza, y el lenguaje se ha ido convirtiendo cada vez más y más en un arma negativa. Hablamos como el Señor habló con Jeremías y como el Señor habló con Ezequías, y como las palabras proféticas en la boca de Jeremías y en la boca de Ezequiel el profeta desataron cambios en su tiempo, hablaron a las personas y frustraron eventos del enemigo, y también provocaron y publicaron los castigos y los juicios del Señor sobre su pueblo desleal e infiel. Y la experiencia de Ezequiel, pues obviamente una experiencia que demandaría una clase solo en ella, y hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia de Ezequiel, pero el hermano John estaba muy motivado por esta parte de la enseñanza, porque realmente cuando usted estudia la experiencia de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, es algo poderoso, y ver que ha habido distintos cumplimientos de esa profecía, siendo el cumplimiento inicial y el final, la resurrección de Israel como nación en el 1948. Que la profecía se cumplió. Amén. Pero entonces queremos hablar, y hay una pregunta que yo quiero hacer. ¿Qué saldrá de su boca hoy? ¿Qué saldrá de su boca mañana?
vida o muerte. Y el versículo bíblico que sigue en la enseñanza, pues se me había quedado toda esta mitad, es Proverbios 12, 18. Y tengo 3 versiones de Proverbios 12, 18. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Segunda versión, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tercera, hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Son 3 versiones distintas de este verso. Es interesante, hablaba yo con la hermana Jacqueline Borrero, y decía que ella ya 2 veces ha incluido en su Mi Amor, la lectura que tenemos de Jacqueline y Tony en Mi Amor, ya ha incluido 2 versículos bíblicos de los que hemos dialogado en la iglesia, y este verso bíblico lo utilizó la semana pasada en el Mi Amor, y fue para mí interesante porque ya esta enseñanza la tenemos hace ya como 3 semanas, ¿verdad? 4 semanas, o sea, porque en el medio hubo la enseñanza de la hermana Diana, o sea que hace 3 viernes, hace 2 viernes, hoy ya sería el tercero, amén, que habíamos detenido de continuar esta enseñanza. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, entonces el corazón mueve la lengua. Lo que hay en el corazón del hombre sale en nuestro lenguaje, sale en lo que escribimos, sale en lo que proclamamos. Usted ve, por ejemplo, todo este graffiti, para mí, generalmente, o no sé, yo sé si el 99.9% de las veces altamente ofensivo, que hagan daño a los edificios, que escriban cosas que uno no tiene claridad de lo que está sucediendo, que a veces símbolos bien negativos, a mí me ofende una barbaridad, no solamente por el desprecio a la propiedad de otras personas, sino porque yo no veo mensajes positivos en general en ninguno de este tipo de cosas. El que está haciendo ese graffiti, que es algo posiblemente impensado, momentáneo, espontáneo, no es una obra de arte pensada, está hablando de lo que hay en su corazón. Le mencionaba yo a la congregación, no sé si a ustedes también, en una de estas enseñanzas, que mi sobrino, Cristian Vargas, es misionero de juventud con una misión en Inglaterra, en Londres, pero la primera parte de su ministerio fue a muchos países, entre ellos a China. Y estuvo allí en la Plaza Roja, en China, en la muralla que hay allí, y pudo hacer un mural en vivo, ¿verdad? En unas instalaciones que pusieron, mientras los miembros de Juventud con una Misión cantaban y danzaban. Entonces la multitud que está allí en la plaza pues se acercó obviamente y vio, y él hizo eso en vivo. Entonces él está dibujando de la abundancia de su corazón. Posiblemente había pensado, pero cuando tú empiezas a dibujar, empieza a haber cambios en el dibujo. Cuando tú empiezas a predicar, empiezan a haber cambios en la palabra. Cuando tú empiezas a escribir una carta, empieza a haber cambios, porque de la abundancia del corazón hablamos. Amén. Entonces Lucas 6:45 dice: el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. Lo repito, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, escribe bien, habla bien, dialoga bien, bendice, sana con sus palabras, mientras que el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque la abundancia del corazón, de la abundancia del corazón habla su boca. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hay corazones sin Dios y hay corazones con Dios. Amén. Y pues yo tenía un corazón que, aunque creía en el Señor y amaba a Dios y las cosas de Dios, pero mi corazón no estaba de Dios, Cristo no vivía en mi corazón, yo no le había dado mi vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo estaría en una etapa de mi vida en corazones sin Dios, que tendemos a ser muy críticos, que tendemos a ser injustos, que tendemos a juzgar a las personas de una forma indebida, que hay amargura y a veces somos mordaces en lo que hablamos, y a veces no tenemos agradecimiento, sino queja en nuestro corazón. Un corazón que se mueve dentro de este tipo de cosas que acabo de mencionar es un corazón que definitivamente necesita un toque del Espíritu Santo y un chocar con la palabra de Dios, entender la palabra, comprender la palabra, para que su lenguaje y su corazón sean transformados y sean cambiados para la gloria de Dios.
¿Cómo sería entonces lo opuesto? Un corazón en donde Dios ya habita. Un corazón que se ha rendido al Señor y sigue paulatinamente rindiéndose al Señor. El corazón que ama produce una lengua llena de gracia. El corazón fiel produce una lengua sincera. El corazón apacible produce una lengua reconciliadora. El corazón que confía produce una lengua llena de ánimo. Vale la pena detenernos, ¿verdad?, en estas 4 acepciones. Estamos dando 4 definiciones o características de un corazón saturado, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Es un corazón que ama, un corazón fiel, un corazón apacible y un corazón de fe, que confía. El corazón que ama va a producir un lenguaje lleno de la gracia del Señor, porque va a desear bendecir a su audiencia, el que escribe. Yo le he dicho a la iglesia que de momento buscando, ¿verdad?, algún estudio bíblico, algún escrito para refrigerarme algún tema de la palabra, me encuentro con personas que tienen versículos bíblicos excelentes, pero un espíritu amargado que no me trae gracia, que no me trae bendición, que no me gusta la forma en que utiliza la palabra, quizá para justificarse, quizá para señalar a otros ministros, a otras personas. 2, el corazón fiel, un corazón con fidelidad, produce una lengua sincera, porque el hombre fiel no va a estar fingiendo lo que no es, sino que la fidelidad le lleva a ser verdadero, a ser asertivo, a realmente hablar lo que es correcto, lo que es real, porque tiene una gran fidelidad, ¿verdad? Y eso lo hace sincero, y a veces nuestra sinceridad se llena de lágrimas. Lloramos a veces de una forma impresionante, porque nuestra fidelidad nos produce una sinceridad particular en nuestra vida. El corazón apacible, un corazón lleno de paz, un corazón que quiere traer, ¿verdad?, la armonía a su vida y al que le rodea, produce una lengua, un lenguaje reconciliador. Busca reconciliación. Lo que quiere es que haya una armonía, ¿verdad?, en los lugares donde está, en la familia, etc. Y el corazón que confía, un corazón saturado de fe, un corazón saturado de confianza, produce una lengua llena de ánimo, porque la fe nos lleva no a un positivismo secular, no a un positivismo de que todo está bien y por dentro tenemos, ¿verdad?, un abismo creciente, sino que hay un ánimo real, un ánimo verdadero, porque en nuestra vida hay una fe correcta. Entonces, cuando nos tropezamos con el golpe, vamos hacia adelante y glorificamos al Señor. Por lo tanto, un corazón saturado de la presencia del Señor no huye el conflicto, no huye del litigio, no huye de la batalla que la vida le enfrenta, porque sabe que detrás de esta batalla hay una gran bendición. Y su fe le produce un ánimo para cruzar el valle de muerte, para cruzar el valle de sombra de muerte, para cruzar el tiempo de dificultad, la oscuridad que rodea. Porque sabemos que detrás de ese conflicto hay una gran bendición esperando en nuestras vidas cuando nos movemos en amor, en fidelidad, en paz, en apacibilidad y en fe y en confianza. Así que los corazones con Dios estamos saturados de una palabra que se traduce en gracia, en sinceridad, en reconciliación y en producir ánimo para nosotros y para las personas que nos rodean. Lo opuesto sería traer palabras que traigan amargura y dolor a la gente, palabras de mentira que escondan la verdad en el camino, palabras que rompan, ¿verdad?, la unidad, y palabras que desanimen de alguna forma a las personas. Así que esta es parte de la enseñanza que yo me había suplicado que la diese, porque yo se la expliqué a él cuando terminamos la primera grabación. Es una parte que es un poco más práctica, la primera posiblemente es una parte un poco más teórica, amén, alabado sea el Señor. Entonces yo he hablado ya en la iglesia y quiero volver a hablar aquí sobre la importancia de Mateo 5. Normalmente un estudioso de la Biblia, usted le dice Mateo 5, 6, 7, sabe que es el Sermón del Monte, y Mateo 5 sabe que son las bienaventuranzas. Si usted lee la Biblia, si usted ha leído los evangelios, y si usted no identificó al yo decir Mateo 5, bienaventuranzas, analice, ¿verdad?, su conocimiento de la palabra, porque esto es básico. Esto yo lo conozco desde antes de convertirme al Señor, y luego que me convertí al Señor, pues Mateo 5 son las bienaventuranzas, el Sermón del Monte poderoso, y hemos estudiado eso muchas veces en nuestra vida.
Entonces nosotros queremos llegar a esta parte de la palabra porque hemos tratado de dejar atrás el corazón sin Dios en este momento y estamos tratando de hablar del corazón con Dios, el corazón como una palabra sana, como una palabra que bendice. Y Mateo 5 habla de distintas personas, las personas que lloran, las personas que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los pacificadores o que procuran la paz, los humildes y los que son luz y sal del mundo. Si vamos en detalle a mencionar esa característica, el que llora será consolado y recibirá misericordia el misericordioso. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una serie de características dentro del corazón del hombre que si está saturado de la palabra va a producir vida con su conversación, con su diálogo, con lo que escriba, con lo que envíe. Alabado sea el Señor. Y de hecho, es mucho mejor escribir usted el post antes que copiarse un post de alguien o enviarme un buen poema. Está bien, yo me lo gozo. Pero qué bueno son cuando tus palabras son tus palabras. En estos días la hermana Sol creo que escribió el testimonio, lo puso como en una pancarta de un color, yo no conozco los colores, pero la pastora me lo enseñó, y ella estaba dando gracias al Señor por la sanidad que le fue confirmada en su cita ayer con el doctor. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros podemos postear palabras que Dios nos ha dado, palabras del Espíritu Santo, porque nuestro corazón ha llorado delante del Señor, hemos sido consolados y traemos consolación, porque tenemos sed de justicia y entonces nuestra palabra habla, porque somos misericordiosos y por lo tanto alcanzaremos misericordia y hablamos de misericordia y somos misericordiosos. Porque hemos buscado pureza y santidad, amén, alabado sea el Señor. No hablamos de lo impío del mundo, de la pecaminosidad del mundo, hablamos de lo bueno que es Dios. Y recordamos brevemente a aquellos pastores famosísimos que eran látigos y látigos y látigos en el altar, y de momento se venía una falla moral desconocida que de momento se hacía visible porque la limpieza que perseguían en sus mensajes y que querían imponer en su audiencia no estaba siendo vivida por ellos. Entonces eran látigos, pero el de limpio corazón va a hablar de la limpieza del corazón, de la pureza del Señor. Yo estaba estudiando hoy justamente un estudio bíblico sobre la santidad, que hemos sido posicionados en santidad y vamos creciendo hacia la santificación, y de eso podemos traer a la iglesia una enseñanza. Ese tema es un tema muy importante. Aquel que procura la paz, que es un pacificador, en su lenguaje también lo percibe. El humilde es visible de lejos por su diálogo. Y usted ve personas y dice, qué humilde es. El trato, lo afable, lo cuidadoso, un temor correcto, un temor reverente, un temor que no es miedo a la gente, pero sí el deseo de no desagradar a nadie. Y finalmente, si hay luz en nosotros, de luz hablamos. Impartimos luz al hablar y al dialogar, al escribir. Y si somos sal, sazonamos con lo que ayuda a preservar la fe a nuestro auditorio que nos está escuchando. Así que Mateo 5, el 6 y el 7 deben ser estudiados para que llenemos nuestro corazón, saturemos nuestro corazón de la palabra. Porque de lo que te quiero hablar es que se sature tu corazón de la palabra, para que entonces tu lenguaje haga bien y traiga bendición. Romanos 12. En Romanos 12, alabado sea el nombre del Señor, tenemos una experiencia que es una experiencia muy hermosa. En el verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Aleluya, sería bueno repetirlo, ¿verdad? Bendecid, 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 amén, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Romanos 12, ese capítulo es práctico, es un capítulo práctico. Estamos en una enseñanza práctica en este momento, como cuando la hermana Sandra nos trajo todas aquellas formas de bregar con la ira, que fue tan interesante y de tanta bendición. Estamos en la parte práctica, Romanos 12, 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás
sobre su cabeza. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Esa palabra a mí me toca de una forma bien impresionante a lo largo del camino. Pero Romanos 12:20 nos habla de que si alguien se convierte en nuestro enemigo y tiene hambre, le bendigamos, si tiene sed también. Porque haciendo eso, pues nosotros realmente vamos a traer sobre la persona el testimonio de Dios en nuestra vida, y Dios trabajará con esa persona. No voy a empezar a predicar de ese verso bíblico, es muy interesante ese verso. Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces es una acción que va unida. Hablo, produzco bien y venzo al mal. Yo tengo que hablar lo que es de Dios para vencer al mal. Entonces, había un predicador que venía a la iglesia y un hermano Miguel Figueroa me decía, es que él habla del diablo, no habla de Dios. Cuando él viene a predicar, él habla del diablo y habla del diablo y habla del diablo. Yo posiblemente, ¿verdad? Conocí al predicador de tantas veces, quizás me acostumbré a su dialéctica, yo no percibí eso, pero jamás se me olvidó cuando Miguel lo mencionó, porque realmente tenemos que vencer con el bien el mal. Y precisamente el estudio bíblico de santidad que yo estaba estudiando hoy, habla de que la santidad es una herramienta que no sabemos utilizar. Y específicamente la promesa de que hemos sido santificados en Cristo Jesús para luchar contra la tentación y luchar contra el pecado. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, y mientras que a yo le está gustando ese subtema también. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. De 1 Corintios 13 también nos da una enseñanza, todo ese capítulo de 1 Corintios 13. Vuelvo y repito, Mateo 5 en adelante, estúdielo. Romanos 12, estudie 1 Corintios 13. Es el himno del amor, la preeminencia del amor, habla del amor, de la fe. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Y trae una palabra del Señor tremenda. Amén. El amor, la fe, la esperanza. De estos tres prevalece el amor. Siempre el amor estará, y nunca jamás dejará de ser. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la preeminencia del amor debe ser siempre preeminente en nuestro lenguaje. Según el amor es preeminente en la Biblia, según Juan 3:16 es el pináculo de la revelación del amor del Señor, según el Calvario es la manifestación más poderosa del amor de Dios sobre la tierra, según la resurrección, el profundo deseo del Señor resucitar como hombre, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo de hombre por la eternidad. Alabado sea el Señor, una identificación impresionante, el Cristo resucitado, Dios, pero hecho hombre en medio de la experiencia con los discípulos cuando resucita, que se le ve, que se le manifiesta con un cuerpo glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. La preeminencia del amor, el capítulo más alto de la Biblia, el verso más alto de la Biblia, Juan 3:16. Nuestro lenguaje, nuestro diálogo, nuestra conversación, nuestra comunicación tiene que estar saturada. Entonces 1 Corintios 13 debe estar en tu espíritu, debe estar en tu mente, debe estar en tu corazón y debe estar en tus labios. Específicamente el verso 6, porque no es leer el capítulo completo aquí. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces estamos sacando ese verso porque ese verso habla del lenguaje, del buen tesoro. Sacamos justicia, sacamos bien, traemos gracia, traemos amabilidad, somos pacificadores, bendecimos a las personas, somos luz, somos sal. ¿Cuántos bendicen al Señor? Entonces no nos gozamos de lo que no es correcto, sino de lo que es cierto y verdadero. Y finalmente, pues quiero leer Filipenses, el capítulo 2, el verso 4. Todo el capítulo también es extraordinario, pero el verso 4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y obviamente eso es una disciplina espiritual que una vez entra a tus huesos, una vez entra a lo que tú eres, se hace idiosincrático en ti, es parte total de ti. El querer siempre anteponer el bien de los demás al tuyo es algo que lo haces automáticamente y no te pesa. Sientes regocijo en sacrificarte por los demás. Sientes gran regocijo aunque ellos no lo agradezcan y en ocasiones no lo merezcan,
pero tú lo estás haciendo porque lo necesitan y porque es parte de lo que la Biblia dice que es un cristiano. Y un cristiano es como Jesús, que en la cruz, mientras lo estaban crucificando, matando, asesinando, injuriando, mientras le daban los golpes, los latigazos y se burlaban y vendían entre ellos sus vestimentas, amén, las jugaban, alabado sea el Señor. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, de la abundancia del corazón habla el Gólgota, de la abundancia del corazón de Jesús. De la abundancia del corazón habla 1 Corintios 13. Entonces, Filipenses 2:4 resume, no buscando cada uno sus propios intereses. Jesús estaba buscando tu salvación, sino más bien los intereses de los demás. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aleluya. Entonces, yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Un paréntesis en el proceso, porque nosotros estamos en un tiempo donde el nivel de comunicación, el nivel de información, el nivel de diálogo, el nivel de discusión de puntos ha llegado posiblemente al punto más alto de toda la historia de la humanidad. Nunca antes ha habido tanta literatura como en este tiempo. Y hay muchísima literatura impresa, pero hay mucha literatura electrónica. iBooks. Los WhatsApp están llenos en el mundo entero de cosas que se están escribiendo. Tenemos periódicos, yo puedo ver periódicos de todo el planeta. El pastor Dana Coverstone, creo que él dijo que lee 40 periódicos diarios de todo el planeta. Yo dije, Dios mío, Cristo, para leer la Biblia se levantará a las 3 de la mañana, yo no sé. Pero yo sé que los está leyendo en la computadora, los está leyendo en internet, no es que le llegan 40 newspapers en papel. Pero yo puedo leer, buscar, bajar un periódico de China, traducirlo en Google y leerlo en español. El nivel de comunicación, el nivel de escritura, el nivel de diálogo ha llegado a unos niveles insospechados 10 años atrás. No un siglo atrás, 10 años atrás. La multiplicación en la información diaria que recibimos es impresionante. La desinformación es más drástica que nunca y más peligrosa que nunca. Y deberíamos atemorizarnos cuando vamos a leer un periódico. Necesitamos desarrollar un espíritu crítico bíblico. Crítico bíblico. Que no es juzgar y casarnos con el juicio del periódico, casarnos con la crítica del periodista, casarnos con el espíritu pesimista, señalador y juzgador de este siglo, sino pasarlo por la criba de la palabra, retener lo que es bueno, y lo mejor es leer lo que no leer lo que no hay que leer. No leer lo que no hay que leer. Así que tenga cuidado de tomar las palabras de muerte. La lengua, el lenguaje de los periódicos ha producido muerte. Hay gente que ha visto una noticia y se ha suicidado. Hay gente que ha visto una película y ha salido en una condición que se ha suicidado. Algunos han quedado en un pánico, un temor por el resto de su vida. Los temores infundados. Los temores infundados. En esta pandemia hay niños que desarrollaron un temor impresionante. No sabemos qué produjo ese temor tan terrible en niños positivos y alegres. Pero definitivamente el flujo de información crea temor y produce muerte. Entonces, en mis notas, la palabra muerte la puse en letra mayúscula. Ten cuidado, iglesia, al tomar las palabras de muerte de los periódicos, de la radio, de la televisión, de las redes sociales, porque estamos siendo bombardeados y puede ser que tú y yo en nuestra ignorancia no nos demos cuenta que hay gente que lo está haciendo con toda maldad y con el propósito de desinformar y de crear desasosiego. Hace poco tuvimos que bregar aquí con una situación de un jueguito entre adolescentes que el mismo sistema produce una serie de cosas y hubo una confrontación grandísima porque son mentiras totales que salen dentro de un juego al azar,
pero que es una declaración con la que hay que bregar. Entonces que tenemos que tener cuidado porque yo tengo niños aquí en la iglesia y usted tiene gente cerca de usted que están demasiadas horas ahí, uno no sabe qué están viendo, qué están oyendo. La muerte está detrás de muchos de estos lugares, entonces tenemos que tener cuidado. Así que tienes que contrastar el orden de la palabra, la belleza de la palabra, el flujo de vida de la palabra, contrastarlo con toda esta literatura formal e informal, informante y desinformante, formadora y desinformadora, amén, alabado sea el Señor, en ocasiones que puede producir paz si es una literatura correcta, temor, miedo, ansiedad y desesperación si no lo es. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces tú y yo debemos orar con el Salmo 141.3, que fue toda la cosa que le gustó mucho a John. Y ahora lo siguiente: Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. ¡Qué verso! Iglesia, qué verso. Dios mío, el Salmo 141.3. Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Dios santo, qué maravilloso. Alabado sea Dios. Entonces, Dios tiene que estar contigo cuando lees el periódico y cuando le pasa por encima a esa noticia, ya tú conoces a ese escritor que lo que habla es fango. Ya tú conoces a ese youtuber que te lleva lejos de donde Dios quiere que tú estés. Y así sucesivamente cuántas y cuántas cosas que no son correctas. Amén. Entonces, pero la palabra del Señor dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y añade en Juan 8:44 o en Juan 8:44, hablando de Satanás, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay nada de verdad. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de mentira, Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces, es el apóstol Juan, dentro de los evangelios y dentro de sus epístolas, que nos trae una revelación más directa de algunas de las artimañas de Satanás. Es una revelación natural, que se completa en el libro de Apocalipsis, hablando de las artimañas del enemigo y su papel como padre de mentira, geopolíticamente hablando. No solamente miente el adolescente que le menciona que vivir en lascivia es lo mejor, no solamente miente al esposo para que destruya su hogar, no solamente miente al que le gusta o desea robar y le da unas oportunidades y es un político y cree que nadie lo va a coger y luego a los 2 años está en la cárcel y en las primeras planas de los periódicos del país, sino que miente a las naciones, miente a los gobernantes. Hay mentiras organizadas por Satanás para destruir a la humanidad. Entonces eso trae muerte. Declarar las mentiras del enemigo, creer las mentiras del enemigo, trae muerte. En estos días me llamó un hermano muy atemorizado. Yo lo llamé, hablé con él. De hecho, le regalé un estudio bíblico sobre el temor incluso. Alabado sea el Señor. Porque la mentira del enemigo viene a tu mente. Entonces tú tienes que dejotarla con la verdad de la palabra. Del tesoro del corazón vas a hablar, pero tienes que saturar ese corazón, saturar tu corazón con la palabra de Dios, sin dejar de entender la batalla espiritual, sin dejar de entender el conflicto espiritual, sin dejar de entender que convertirte en un hombre de la palabra te va a costar un tiempo de guerra, te va a costar un tiempo de batalla, y que esa batalla no va a cesar porque lleves 10 años en el Evangelio o 20 años en el Evangelio, porque seas pastor, en el caso mío 40 y pico de años, alabado sea el Señor. No va a cesar esa batalla, no va a cesar, y mucho menos, como he repetido y dicho y vuelvo a repetir, en un mundo donde el flujo de comunicación es una constante, donde yo mire al letrero, cuando yo miro al celular hay 30 mensajes esperándome, 30 noticias, 40 emails. Si entro a la televisión ni quiero decir, alabado sea el nombre del Señor. Si estás en la computadora, los pop, vienen miles de cosas. Tú vas a leer una noticia y salen 15 anuncios en mitad de esa noticia, y pueden ser algunas cosas, perdóneme, tentadoras. Tentaciones. De momento aparece una foto de alguien ahí, una cuestión, y tú estás tratando de leer algo y de momento aparece. En los estudios bíblicos me aparecen cosas del tarot, anuncios del tarot. Entonces hay un bombardeo tan fuerte que la guerra no va a detenerse y menos a menguar, sino que tenemos que ir hacia adelante
saturándonos de la palabra, estudiando la palabra, este estudio bíblico, y nuestro canal tiene muchísima enseñanza, y congregarse. Porque no es lo mismo escucharme aquí que acá en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pero yo quiero que usted repita con el apóstol Juan, primera de Juan 5:19, justamente, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Cuando esa seguridad está en tu corazón, tú vencerás. Y tú descubrirás que las batallas de este mundo tienden a ser altamente infructuosas. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos a unirnos con el Señor y las palabras del Señor. El Señor es el camino, la verdad y la vida. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Entonces hay una relación entre esas tres expresiones que describen parte de la naturaleza de Jesús. Él es nuestro camino. Él es la senda que nos toca seguir. Él es el que nos va a dirigir a través de la tiniebla, a través del día oscuro, a través del día difícil. Él es la verdad, jamás nos va a llevar a mentira. En Él toda la verdad ha sido sumada. Y lo que no es verdadero no está en Él. Y todo lo verdadero está en Él. Nunca saldrá mentira. Él nunca te mentirá, nunca te engañará. Y Él es la vida. Precisamente la conexión entre verdad y vida, entre el lenguaje de bendición y la vida que produce, está descrita en los atributos de Jesús. Él es la vida. En Él no hay mentira, no hay sombra de variación, no hay sombra de muerte. Él es vida. Tú estás con el Señor, tú vas a tener vida. Que tenemos creyentes encarcelados en China, pero la vida de Dios está con ellos. Si son martirizados, ellos se encontrarán en segundos con el resucitado, el Señor Jesucristo. Amén, con el deseado de todas las gentes, como lo describe el libro de Ageo. Alabado sea el Señor. Pero la vida que estaba escondida en Dios fue manifestada en Cristo Jesús y debe estar en nuestro corazón y debe producirse en nuestros labios y producirla. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo te repito el subtítulo de mi enseñanza. La enseñanza es Tribunal de la Lengua, esta es parte 2. Y el verso que habíamos utilizado para esta parte pues fue el verso que le introduje, que nuestra lengua puede ser una espada, en este caso, amén, alabado sea el Señor, o puede ser para sanar las heridas de la gente. Pero Proverbios 10:11 dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. Fuente de vida es la boca del justo, Proverbios 10:11. Fuente de vida. Mira la gradación de los versos bíblicos. Mira el ir subiendo a una revelación. Pon guarda mis labios. Qué tremendo, Dios mío. Pero que Dios guarde mis labios. Que yo no repita lo que dice el periódico, que es falso. Que yo no repita lo que me enviaron, qué sé yo dónde. Que yo no repita la maldición que alguien lanzó en el noticiero. Que yo no repita el graffiti que alguien escribió insultando a una persona. Porque es muerte. Que Dios ponga y Él vigile la puerta de mis labios, Dios vigile la puerta de mi boca y yo hable de acuerdo a la palabra, y que de igual forma, como dice la Escritura Santiago 1:19, sé tardo para hablar. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. El tema de la ira tenemos que volverlo a traer a la iglesia. Yo creo que la hermana Sandra lo sintió cuando dio esa enseñanza y yo lo sé. Y queremos dar otro tema de ese ya quizás en vivo aquí en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Cada uno sea pronto para hablar, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 4:32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 4:32.
Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Que se cree un ánimo de vida en nuestras relaciones, que se cree un ánimo de paz, que se cree un ánimo de regocijo, que se cree un ánimo de gozo, que se cree un ánimo de construir juntos, de edificar juntos, y que podamos en el nombre del Señor Jesucristo adelantar las eventualidades del reino, los eventos del reino, la agenda del reino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Efesios 4:29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Dios mío, estos versos impresionantes. Lo voy a repetir de nuevo porque estos versos saturan mi corazón. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, según la urgencia del momento, según lo oportuno del momento, la oportuna palabra, la palabra oportuna, según la necesidad de ese momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Alabado sea el nombre del Señor. Es interesante, ¿verdad? Porque tenemos, los que estamos casados, la experiencia de que a las mujeres les encanta hablar. Necesitan hablar y necesitan que se les hable. Necesitan que se les escucha y que se les conteste. Y que sea rápido. Una mujer le es difícil esperar que la contestación se tarde. Mientras que cuando un hombre no quiere hablar, ¿quién lo hace hablar? ¿Quién hace hablar a un hombre que no quiere hablar? Que se tranca y no quiere hablar, que no quiere contestar, que no quiere decir nada, que tiene mil cosas y prefiere no hablar porque no quiere decir algo indebido. O que sencillamente no quiere hablar. Entonces, es una batalla donde la mujer tiene que entender el momento para hablar y el momento para exigir que se le hable, y el hombre tiene que entender que hay una necesidad de que se escuche a la mujer y se le conteste a la mujer. Tiene que haber un happy medium. Entonces, este verso bíblico es interesante porque yo quiero traer a los matrimonios de la iglesia a cosas prácticas en su comunicación diaria. En la verbalizada particularmente y en la gesticular. Porque yo le puedo dar una taza de café a mi esposa y decir, tómate la taza de café. Y casi vaciársela encima. Y luego ella se va a molestar y digo, pero tan malagradecida eres que te llevo la taza de café y te molesta, pero ella tiene toda la razón porque se la he dado a usted. Le hice café, me levanté, lo colé, lo eché en la taza, lo endulcé y lo llevé, pero no lo llevé con gracia. Amén, no lo llevé con gracia. Yo te puedo decir te amo y tú sentir otra cosa, porque no hay gracia. Entonces el verso bíblico dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, ninguna. Las palabras soeces, hay creyentes, entre comillas, que siguen hablando malo, es el lenguaje del diablo. Sino solo la que sea buena para edificación, la oportuna para edificación, según la necesidad del momento. Una cosa es hacer un chiste. Yo tengo hermanos aquí chistosos que me sorprenden siempre. Eso es una cosa. Pero cuando hay una necesidad, tenemos que hablar lo que el momento necesita, no lo que se nos antoja o algo que agrave el problema. Yo he conocido, ¿verdad?, personas que han ido a resolver un problema en alguna reunión y han causado un problema peor. Porque la necesidad del momento no fue entendida y las palabras que se utilizaron fueron las incorrectas. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que cuando la persona termine de hablar contigo, sea tu esposa, sea quien sea, haya una gracia de parte de Dios que se haya impartido en medio de esa
conversación. Entonces, yo tendría que rubricar la enseñanza con esta frase: sé una persona con una boca llena de vida, con tu lenguaje lleno de vida, con tus labios llenos de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Orando al Señor con el verso bíblico que leí ahorita, que es un verso que me fascina, Salmo 141:3. Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. ¿Te atreverás a orarlo? ¿Te atreverás a clamarlo? Alabado sea el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice lo siguiente en Mileto a los ancianos y a los creyentes: y ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos. Entonces, que tú encomiendes a cada persona a las palabras del Señor, las dejes en el corazón de esa persona y que esas palabras vayan creciendo y prosperando en el corazón de esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. Porque dice Isaías 55:9 que es un verso recurrente en todo este tiempo: como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos, dice el Señor, mis caminos, los de Él, que nuestros caminos, y sus pensamientos más que nuestros pensamientos, son más altos. Entonces vamos a subir a otro nivel de conversación, a otro nivel de diálogo. Cierra muchas ventanas de diálogo en tu Facebook, en tu internet, en tu celular. Cierra lo que no te bendice, y no estés impartiendo videos que no edifican a nadie, sino trae bendición de Dios, poderosa bendición de Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Amén. Y que tu boca, tus labios sean una fuente de vida para la gloria de Dios. Sea Cristo alabado, exaltado y glorificado. Amén. Así que nos despedimos en oración. Amén. Yo creía que no iba a terminar la enseñanza, pero este bosquejo estuvo esperando todo este tiempo para rendirse, y hoy fue el día correcto. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo, encomiendo a mis hermanos a tu gracia, a tu poderosa palabra, que es poderosa para guardarlos de todo mal, para darles victoria el día de la tentación. Guarda nuestros labios, guarda la puerta de nuestros labios, guarda en nuestro corazón un depósito de vida que se manifieste en abundancia cuando dialogamos, cuando escribimos, cuando posteamos algo, cuando escogemos un mensaje o una foto, cuando compartimos un video o nos sentamos a tomar un café y dialogar con alguien. Cuando subimos al altar o damos una enseñanza bíblica, guarda la puerta de nuestros labios, guarda nuestros dedos al escribir, guarda, Señor, nuestro discernimiento al compartir cosas, y permite que en lugar de compartir algo que alguien hizo, podamos nosotros producir de la abundancia que es nuestro corazón, nuestros propios textos, nuestros propios mensajes, nuestras propias palabras de edificación para la gente, y que sea de profunda bendición siempre. Y en aquello que está mal en nuestras vidas, repréndenos, Dios. Permite, Padre, que las bienaventuranzas de Mateo 5 saturen nuestro corazón y nuestra experiencia. Que el himno de 1 Corintios 13 sea tan cimero en nuestro corazón como lo es en la Escritura. Que las enseñanzas prácticas de Romanos 12 sigan nuestra vida y las abracemos. Permite, Señor, que podamos bendecir a los demás, no buscando nuestros propios intereses, sino los de los demás. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis amados. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Y nos vemos entonces mañana sábado, ya los últimos cultos, ¿verdad?, de los sábados, y el domingo, en los 2 turnos del domingo. Dios les bendiga en abundancia. Milagroso, abres camino, cumples promesas.